¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Pues estamos nuevamente un versículo más en nuestro estudio expositivo en Gálatas. Y bueno, vamos a estar viendo hoy nada más un versículo, el versículo 4 del capítulo 3. Así que antes de comenzar y dar un pequeñísimo repaso a lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Dios, damos gracias por esta carta, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, que por tu misericordia, Señor, transformes nuestros corazones, alumbres nuestro entendimiento y cambies nuestras vidas también, las hagas semejantes a la de Cristo y podamos ser participantes de la naturaleza divina que tú tienes, Dios. Queremos ser como tú, tener tu carácter, tu corazón, tu mente. Queremos honrarte con nuestras vidas. Así que usa tu palabra para transformarnos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces capítulo 3, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y bueno, pues aquí tenemos una palabra interesante. Dice ahí: tantas cosas habéis padecido en vano. Hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso para entender el contexto de nuestro versículo. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada en los versículos del 2 al 3? Bueno, evidentemente el tema de nuestros versículos ha sido la justificación por la fe. Y en el versículo 2 y 3, Pablo apela a la experiencia de los Gálatas. Y él les dice: ustedes recibieron al Espíritu Santo por oír con fe o por las obras de la ley. Y bueno, vimos algunos pasajes en Hechos donde Pedro está predicando y ellos, al escuchar el Evangelio con fe, el Espíritu Santo viene y es derramado en sus corazones. Y pues ellos no tuvieron que circuncidarse para disfrutar al Espíritu Santo, no tuvieron que hacer absolutamente nada sino escuchar el Evangelio con fe. Y por lo tanto, Pablo pues les está diciendo: no, ustedes son insensatos, es ilógico lo que están haciendo, es irracional. Y apela a su experiencia, a lo que los mismos Gálatas vivieron en su vida. Y bueno, después de hacer este argumento del Espíritu Santo y cómo lo recibieron por fe, Pablo dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, ¿qué cosas padecieron los Gálatas? No lo sé. No hay un registro de eso. No sé si alguien lo sepa, pues realmente yo no lo sé. No he encontrado ningún documento donde haya un registro histórico de lo que sucedió con los Gálatas. Lo que sí sé, hermanos, es que seguramente los Gálatas sufrieron o padecieron lo que todo cristiano padece: persecución, burlas, todo tipo de situación adversa, ¿no? Eh, Discriminación, violencia, algunos de ellos los asesinaban. Sin embargo, pues evidentemente Pablo les está diciendo, ¿no? Estas cosas que todo cristiano padece, algunos en mayor intensidad, otros en menor intensidad, pero que es algo común al cristiano: rechazo de la familia, burlas de los amigos, inconvenientes en el trabajo, en el vecindario. Esas cosas que normalmente los cristianos sufren, también lo sufrieron los Gálatas. Ahora fíjate bien, esta palabra padecido en el griego es epácete. Y la palabra epácete sí es padecimiento, eso está bien traducido.
Sin embargo, en la connotación de padecer tiene que ver más con el hecho de experimentar experiencias dolorosas, pero emocionalmente. O sea, todo el dolor que ustedes han experimentado en sus corazones, aquellas experiencias dolorosas que han sentido profundamente en su alma, ¿han sido en vano? Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra y por qué tiene este contexto, esta connotación? Hermanos, porque el cristiano no nada más sufre cosas en el exterior, alrededor de él. No nada más es persecución, no nada más es burlas, no nada más es dificultades con las personas que no creen lo que nosotros creemos. El cristiano también sufre en su corazón cosas internas. Yo estoy seguro que lo has experimentado ya. El cristiano sufre la carga de ver a su familia apartada en el pecado. El cristiano sufre dolor por su propio pecado. El cristiano ve su vida y se desanima. El cristiano ve la sociedad alejada de Dios y se desanima. El cristiano ve otros hermanos en la fe que se apartan y le duele. Así que realmente esta palabra padecer, si bien sí tenía relación con lo que los Gálatas seguramente experimentaron como persecución y eso, también tenía que ver con el hecho de que ellos experimentaban el dolor de ser cristiano en un mundo caído, de ver su propio pecado, de ver el pecado de los demás, de ver a los demás anhelar, conocer y disfrutar a Cristo, pero no tenerlo, etcétera, etcétera. Así que hermano, en los dos versículos anteriores, en el 2 y el 3, Pablo apela a la experiencia. Él les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por oír con fe o por hacer las obras de la ley. La respuesta es obvia. Sin embargo, ahora Él les dice, ¿sufrieron en vano o no? Ahora, por qué es importante comparar estas dos cosas? ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque si tú te fijas en el versículo 2, recibir el Espíritu Santo es clave en la vida cristiana, es lo más esencial. Ustedes, ¿Dios hizo morada en sus corazones cuando creyeron al Evangelio o cuando se circuncidaron? La respuesta era muy obvia y era elemental. Hermanos, ahora habla del sufrimiento. El sufrimiento en la vida cristiana es tan importante, bueno, no es igual de importante que la morada del Espíritu en nuestros corazones, pero es sumamente importante. No es más importante que la morada del Espíritu Santo porque Pablo lo hubiera mencionado primero, pero sí es tan importante como para mencionarlo justo después de haber dicho acerca de la morada del Espíritu Santo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Este es el versículo 2. ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Viste? Esto es clave. Esto del 1 al 10, este es 1 en importancia. Pero el sufrimiento, el padecer, pues sería número 2. Viene justo después de lo más esencial de la vida cristiana. Ahora, ¿por qué padecer es tan importante? Bueno, hermanos, padecer tiene varios propósitos y la Biblia nos los enseña. No vamos a hacer un estudio exhaustivo del padecimiento. Hay muchos más versículos de los que vamos a ver esta tarde. De hecho, lo que vamos a ver es un poco
panorámico, pero creo que es bastante práctico y útil meditar en estas cosas. Fíjate bien. En primer lugar, el padecer tiene como fin producir crecimiento espiritual. Sí, hermanos, el padecimiento produce crecimiento espiritual. Sin padecimiento difícilmente hay crecimiento espiritual. Y te voy a invitar a que vayas ahí a Filipenses 1:29 para que lo leas conmigo. Dice así: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, en este contexto de Filipenses 1:29, sí era un padecimiento físico, sí era un padecimiento de persecución, de opresión de afuera hacia adentro. Lo interesante aquí es que Pablo está diciendo que nosotros fuimos escogidos y por lo tanto creemos. La fe que tenemos en Cristo es un regalo de Él, es un privilegio. Pero ¿sabes qué? El padecer por Él también es un privilegio. Primero viene la fe y después viene el padecimiento. El padecimiento es, por así decirlo, un producto o una consecuencia de haber creído en Jesús. A través de la fe, Cristo nos da vida nueva, nos salva. A través del padecimiento, nosotros crecemos en esa nueva vida que Jesús nos ha dado. El padecimiento es esencial para la vida cristiana. Por eso Pablo dice, no, espero que no hayan padecido en vano, porque todo verdadero cristiano va a padecer sí o sí. Espero entonces que ustedes no padezcan en vano. Hermanos, otra característica u otro fruto del padecimiento es que produce arrepentimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A lo mejor aquí estás diciendo, bueno, pero eso dice tristeza, no dice padecimiento. Y bueno, obviamente el padecimiento está ligado a la tristeza, ¿verdad? Cuando sufrimos, cuando padecemos circunstancias adversas, pues no solemos estar brincando de alegría, suele producir tristeza. Y el padecer también produce arrepentimiento. Hermanos, el padecimiento, el sufrimiento es la herramienta que Dios usa para hacernos crecer en la vida cristiana, pero también para hacernos ver nuestro pecado y nuestros errores y arrepentirnos y crecer en salvación. Quizás esto suena un poquito raro. ¿Cómo es que crecemos en salvación? Bueno, la salvación es relacional. La salvación no es exactamente una condición nuestra. Es más bien una relación con Dios. Jesús es la vida y cuando nosotros somos salvos tenemos vida eterna. Cuando Dios nos concede tener una relación personal con Él, entonces nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida. Crecer en salvación es crecer en esa relación con Él. Crecer, que ese
ese conquistar y ese gobernar de Dios en nuestras vidas va creciendo. No es que somos más salvos, no, sino que su salvación se manifiesta más en nuestras vidas. ¿Y cómo la va manifestando más? ¿Cómo va ganando más y más dominio? A través de padecer, quebrantarnos, arrepentirnos. Hermanos, otro producto del padecimiento es que a través de él le damos gloria a Dios. Hechos 9, 15, 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De quiénes está hablando aquí? Hermanos, Dios le estaba diciendo a Ananías, un siervo del Señor, que fuera a sanarle los ojos a Pablo. Después de que tuvo esta visión en Damasco, que quedó ciego, Dios le revela a Ananías lo que tiene que hacer y Ananías le dice: no, hombre, yo no voy a ir, pues ese es el que persigue la iglesia. Entonces Dios le dice esto: ve, porque este hombre me es instrumento escogido y va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, pero debe padecer por mi nombre. Por lo tanto, hermanos, el padecimiento estaba ligado a la predicación del Evangelio y a la, ¿cómo decirlo? Al anunciamiento, a la expresión de la gloria de Dios abiertamente. O sea, a través del padecimiento de Pablo, Dios iba a ser glorificado. ¿Cómo? Bueno, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a padecer por Él, nosotros manifestamos lo valioso que es Dios. Cuando nosotros decimos: sí, yo voy a padecer por Él, no importa cuánto me cueste, no importa cuán doloroso sea, yo voy a obedecerlo, yo voy a seguirlo, entonces nosotros manifestamos lo valioso que es Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es más valioso que nuestra propia vida, pues le atribuimos el valor más grande. Cuando decimos: no, Dios es más valioso que mi tiempo, que mis comodidades, que mi seguridad, que mi prestigio, lo que sea, entonces Dios es glorificado. Hermanos, tampoco es que nosotros tenemos que cometer el error que cometieron unos hombres en la historia de la iglesia que se llamaron los espontáneos. ¿Sabes? Estos espontáneos creían que la mejor manera de honrar a Dios era morir por Él. Así que en un contexto de persecución en Roma, los espontáneos iban y desafiaban a los emperadores diciéndoles: nosotros somos cristianos y sabes que es un placer morir para Dios, así que mátame para honrar a mi Dios. Y pues sabes, o sea, no lo hacían con una mala intención, pero pues ese tampoco es el punto de la vida cristiana. Debemos buscar vivir para Dios. Pero si Él elige que muramos por Él, entonces estar dispuestos a eso le da gloria a Él. Eso realmente manifiesta que Dios es más valioso que cualquier otra cosa, más valioso que cualquier otra cosa que encontramos en el mundo. Ahora, fíjate bien, yo pienso que es más difícil todavía vivir para Dios que morir para Dios. Porque el martirio, pues, sí es un acto que requiere mucha valentía. Las personas que mueren por Cristo muchas veces sufren bastante dolor. Sin embargo, es una acción momentánea y es solo una.
Sin embargo, aquel que vive diariamente mortificando su pecado, su cuerpo, es una lucha continua. No es un solo día, no es un solo acto. Es un constante acto de morir y darle gloria a Dios. Así que, hermanos, el padecimiento le da gloria a Dios, porque el mismo Satanás lo dijo cuando tentó a Job, cuando él dijo piel por piel. Nadie glorificará a Dios si su salud, si su cuerpo se ve afectado. Y mira lo que está haciendo Pablo, lleno del Espíritu Santo. En Hechos más adelante él mismo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces, él había abandonado completamente sus comodidades, lo que él podría reclamar como derechos con tal de darle gloria a Dios. El padecer también produce dependencia en Dios. Mira ahí en 2 Corintios 12:9, Pablo mismo dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál era el padecimiento aquí de Pablo? Pablo padecía, bueno, dice él, un aguijón en la carne. Hay varias teorías respecto a qué es ese aguijón en la carne. Lo que sí podemos saber es que evidentemente era un padecimiento que le causaba mucho malestar. Pero sin embargo, ese malestar, ese padecer, el mensajero de Satanás, que Pablo mismo describe, hermanos, lo hacía estar dependiendo del Señor y bastándose en su gracia. Así que realmente el padecimiento tiene muchas funciones en nuestra vida como cristianos. Tiene muchos propósitos y produce cosas buenas en nuestros corazones. Sin embargo, cuando Pablo habla acerca de padecimiento, también menciona otra palabra importante. De hecho, la repite 2 veces en este versículo 4. Y esa palabra es eike, o sea, en vano. Que dice, cuando él está diciendo, tantas cosas han padecido en vano, Gálatas, si es que verdaderamente las padecieron en vano. Hermanos, eike, vano, nosotros solemos utilizarlo como pues algo sin propósito, ¿no? Por ejemplo, si decimos, no, pues fui a Torreón y quería comprar, no sé, una herramienta, pero fui y estaba cerrada la tienda. Entonces fui en vano, ¿no? Mi viaje fue de oquis. Sin embargo, la palabra vano es un poquito más profunda, como la está usando Pablo en la carta. No es nada más el hecho de ir sin un propósito o no haber cumplido el propósito por el que fuiste. La palabra vano tiene que ver más, como la está utilizando Pablo, por ejemplo, cuando la usamos con frutos. Cuando tenemos algún fruto y lo tomamos y decimos, este fruto está vano. Y entonces tú lo abres y por dentro está vacío, no tiene nada de sustancia. Aunque está el fruto ahí, pues realmente no hay nada bueno dentro de él. ¿Sabes? La palabra vano, como la está usando Pablo, se refiere a hacer algo sin el propósito justo, sin el propósito correcto. En el caso de la fruta está ahí. Podemos decir un cacahuate o una nuez. Está ahí, pero está vano, por dentro no tiene nada, por dentro no tiene lo que debería tener.
Entonces, a veces padecemos con propósitos. Sin embargo, ese propósito no es el que debería ser. No es un propósito justo, no es un propósito correcto. Entonces, ¿cuál es el propósito correcto por el cual debemos padecer los cristianos? Hay un gran propósito y Pablo nos lo da también en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 4 del 7 al 10 y después leemos el 17. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y después, unos versículos más adelante, en ese mismo pasaje, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso en gloria. Este es el gran propósito de padecer. Darle gloria a Dios. Glorificarlo con nuestras vidas y prepararnos para la eternidad. Este es el gran propósito de por qué, sí, tiene buenas cosas prácticas que vimos hace un momento, pero el propósito final de Dios es prepararnos para la eternidad y darle gloria. Hermano, ¿alguna vez has pensado que la vida cristiana trae más padecimiento a tu vida? Que la vida cristiana, que el hecho de ser cristiano hace más difícil la vida. Si eres un cristiano promedio, un cristiano normal, yo estoy seguro que lo has experimentado, que lo has pensado antes. Eh, Te voy a poner un ejemplo. A veces nosotros eh, batallamos porque alguien nos habla feo y quisiéramos contestarle igual. A veces alguien nos hace algo y quisiéramos agarrarlo a golpes o reaccionar de una manera y no podemos. No podemos porque somos cristianos y buscamos honrar a Dios. Y entonces pareciera que muchas veces el ser cristiano es ponernos en desventaja con Dios. Y yo creo que en alguna ocasión, y muchas veces más de una ocasión, nos quejamos con Dios y nos quejamos de que no podemos hacer lo que los demás hacen. Y entonces el hecho de honrar a Dios es una desventaja en un mundo caído. Y de cierta manera sí es verdad. Sí, porque a veces el decir una mentira, el hacer algo ilegal, el robar algo, el hacer algo incorrecto, evidentemente pues te facilita las cosas, ¿no? A lo mejor en el trabajo o en tu casa. Sin embargo, eh, esto es un engaño del corazón. La vida cristiana sí es más difícil, pero es más difícil para la carne. ¿Sabes? Porque nuestra carne quiere hacer cosas y cuando tú te entregas a Cristo ya no dejas a la carne actuar con la libertad que actuaba antes. Porque la carne deja de ser el Señor de tu vida y ahora estás constantemente sometiéndote al Señor. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque en este mundo caído, este mundo roto y trastornado, siempre va a haber sufrimiento. Siempre vamos a sufrir. Sin embargo, ese sufrimiento lo podemos padecer en vano.
o lo podemos padecer con propósito. Se asemeja a la herida que te hace un doctor o la herida que te hace un pandillero. Ambos cortan la piel, ambos meten un objeto punzocortante en tu cuerpo, causan dolor, causan una herida, hay sangre, hay un peligro. Sin embargo, uno es para sanar y el otro es para herir, para matar, para destruir. Hermanos, padecer en Cristo es padecer la herida de un doctor que te está operando para tu bien. Padecer en vano es padecer la herida de alguien que te quiere destruir. Aun si no te mata, te dejará con una herida y con un daño en el cuerpo. Pero padecer en Cristo es padecer para crecer, es padecer para ganar. Piensa en esto. A veces tenemos problemas en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás. Esos conflictos que hay, esas peleas, pueden ser padecidas en Cristo y producir crecimiento espiritual, producir arrepentimiento, producir gloria a Dios, extensión de su reino, o pueden padecer muerte, destrucción. Una herida que no hace crecer, que solo destruye. Eso es lo que está tratando Pablo. Ahora, si recuerdas bien, la justificación por la fe es el contexto de la carta, es lo que hemos estado hablando estas semanas de Gálatas. ¿Qué tiene que ver el padecer con la justificación por la fe? Hermanos, la justificación por la fe le da sentido a nuestro sufrimiento. Recuerda, la justificación es el corazón del Evangelio. Si tú cambias la justificación, tú cambias el Evangelio por completo. El Evangelio, hermanos, es que Cristo nos compra para Él con su sangre y compra todas las áreas de tu vida. Y por lo tanto, cada área de nuestra vida está íntimamente relacionada con el Evangelio y por lo tanto con la justificación por la fe. Eso incluye el sufrimiento. Hermanos, cuando nosotros padecemos por la fe, vemos el padecer como un privilegio. Porque la justificación por la fe nos enseña que Dios nos está transformando por medio de todo lo que pasa. En la justificación por la fe, recuerda, ¿quién es el protagonista? Es Dios. Pero en la justificación por las obras, nosotros somos los que o merecemos o desmerecemos. Y por lo tanto, si pasa algo malo, es un castigo. Algo hice mal. Dios me está castigando porque mi desempeño como cristiano no fue el mejor. ¿Sabes? Aquí es donde entra la gran lucha del cristiano, porque cuando padecemos, en vez de acudir al Evangelio, de consolarnos en la justificación por la fe, tendemos a quejarnos y a enojarnos. Y entonces vemos que en teoría creemos el Evangelio de Cristo, pero en la práctica creemos la salvación por las obras. Hermanos, esta es una lección muy difícil para el cristiano, sumamente difícil. Aprender a ver el sufrimiento por medio de la cruz de Cristo. Es difícil aprenderlo y es difícil no olvidarlo. A mí me pasa todo el tiempo. La reacción natural que tenemos al sufrir es quejarnos, es pensar que Dios es injusto, es pensar que me está castigando por algo que yo hice.
y no experimentar ese padecimiento con fe, confiando en que Dios está obrando en mí. Oh, hermano, necesitamos una obra sobrenatural constantemente en nuestros corazones para ver el padecimiento como lo que realmente es, la obra de Dios transformando. Necesitamos de la gracia de Dios para estar constantemente recordando que es un privilegio y que debemos tomar ese padecimiento con fe y no hacerlo en vano, como pasó con los Gálatas, o bueno, como estaban peligrando de pasarla. ¿Han padecido en vano todas estas cosas? ¿Realmente no han aprendido nada de lo que han sufrido? ¿Siguen pensando que ustedes son los protagonistas de su vida? Oh, Gálatas insensatos, hermanos, que el Señor con su sabiduría nos libre de nuestra propia insensatez.